¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy María Elena González, una compañera más de ustedes. Encantada de estar el día de hoy. Vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las inteligencias emocionales. Cuántas inteligencias tenemos, cómo las vamos a desarrollar, por qué son tan importantes para nosotros en el aula, cómo nosotros vamos a trabajar con estas inteligencias en nuestros estudiantes, qué podemos hacer para que ellos se sientan contentos y bueno, nosotros también. Entiendo que en estos grupos que capacitamos también hay padres de familia, hay maestros, hay estudiantes también, profesionales, entonces estamos en un medio, en un grupo de trabajo bastante interesante. Vamos un poquito a hablar sobre las inteligencias múltiples. Es un tema bastante bonito que a mí me gusta muchísimo porque realmente yo he aprendido que a través de las inteligencias múltiples nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes, podemos hacer muchísimas cosas y podemos desarrollar esas potencialidades especiales que ellos tienen, porque cada estudiante, cada alumno, cada persona, cada ser humano es un mundo diferente y cada una de las personas tenemos nuestras propias inteligencias desarrolladas o son habilidades o son dones específicos que nosotros tenemos, muchas personas los llaman así, porque realmente siempre somos buenos para algo en específico, pero a veces sí hacemos de todo, porque como maestras tenemos que trabajar en todo y desarrollar todas nuestras inteligencias, pero realmente tenemos habilidad para una en específico. Algunas de mis compañeras de trabajo son increíbles, ellas trabajan con niños pequeñitos, con prebásica, con primero de básica hasta segundo, tercero de básica, y realmente son increíbles en las manualidades, hacen unas cosas pero impresionantes, igual que las maestras parvularias, tienen una habilidad impresionante en sus manos para construir cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencias múltiples, estamos hablando de la inteligencia lingüística, estamos hablando de la inteligencia espacial, estamos hablando de la lógico-matemático, de la corporal sinestésica, estamos hablando de la emocional que se divide en intrapersonal e interpersonal, tenemos también la naturalista y también tenemos la musical, la corporal, la espacial, que son las inteligencias múltiples a desarrollar. Ahora, es súper importante que usted sepa que cada una de estas inteligencias tiene su propia característica. Cuando nosotros estamos hablando de las inteligencias, ¿no? De las inteligencias múltiples, generalmente nosotros estamos hablando de lo que mejor hacemos, de lo que mejor hacemos. También las inteligencias múltiples las podemos aplicar a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, a nuestros niños con discapacidad física, discapacidad intelectual. Podemos nosotros trabajar en absolutamente todos los ámbitos escolares, fuera de escuela, y nosotros mismos, incluso los adultos, podemos desarrollar nuestras inteligencias múltiples. Entonces, esto no es un tema solo para niños o no es un tema solo para adolescentes, no, este es un tema que realmente todos lo podemos desarrollar. Es interesante porque ahí vamos también descubriendo a partir de estas ganas de desarrollar estas inteligencias, para qué hemos sido muy buenos, porque en realidad nosotros, los seres humanos, podemos hacer absolutamente todo lo que queramos si eso es lo que nosotros queremos hacer, pero realmente hay cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer. Pero cuando empezamos a probar, empezamos a trabajar, empezamos a practicar, empezamos a conocer otras cosas, nos damos cuenta, incluso muchas veces, que hemos sido muy buenos para tocar un instrumento musical, hemos sido muy buenos para la matemática, hemos sido súper buenos para la oratoria, para escribir, para leer, hemos sido muy buenos para reconocer espacios, para armar, para tocar música, para cantar.
Incluso muchas personas tenemos algo específico también, que somos muy emocionales, somos muy sentimentales y nosotros podemos a través de nuestras emociones hacer muchas cosas. Ahora también es importante no reconocer que la inteligencia emocional es bastante importante. Todas son importantes, pero yo personalmente creo que el control de las emociones es súper importante. El controlar nuestras propias emociones, la ira, el enojo, el exceso de alegría en algún determinado momento, el llanto, y poder controlar todas estas emociones y canalizarlas adecuadamente es súper importante. Cuando nosotros somos maestros, realmente debemos ser, como yo digo, las damas de hierro o los hombres de hierro, porque a veces nos encontramos con situaciones muy difíciles y muy complicadas en nuestro ámbito de trabajo o en nuestro hogar incluso, o en nuestro trabajo, donde nosotros no logramos controlar a veces nuestra molestia por algo que nos toca hacer, o cuando tenemos trabajo extra, o cuando de pronto alguna persona se ha equivocado o nos ha dicho algo que creemos que no es lo correcto, y nosotros no sabemos cómo controlar esos momentos. Entonces, sí es importante también que nosotros aprendamos que debemos controlar nuestras emociones. Nuestras emociones son lo que nos manejan a nosotros los seres humanos. Entonces, mientras tú más equilibrado seas e intentes serlo a través de fórmulas interesantes como la música, el arte, la pintura, la matemática, que a algunas personas les encanta la matemática, a través del deporte, porque qué importante también es desarrollar la inteligencia corporal, el cuerpo, el movimiento, el baile, la danza, a través de conocer lo que nosotros podemos expresar a través de nuestro cuerpo. Yo siempre tomo las experiencias que tengo en mi trabajo como docente, porque a nosotros generalmente en la época de las mañanas deportivas, nosotros trabajamos mucho con baile, trabajamos mucho con coreografías, trabajamos mucho con música, y realmente ver cómo nuestras estudiantes o nuestros estudiantes pueden desarrollar esa parte tan importante a través de una coreografía es increíble. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estos estudiantes? Es que están desarrollando todo lo que tiene que ver con la inteligencia corporal, con la inteligencia sinestésica, con la musical, y les da súper buenos resultados. Trabajar con proyectos musicales, trabajar con proyectos de material didáctico, de cómo usted puede preparar sus clases para sus estudiantes a través de la construcción de objetos, a través de la construcción de material, es increíble. Cómo a los chicos les gusta muchísimo construir, cómo les gusta armar, cómo les gusta ser los protagonistas en el aula. Entonces, esto es desarrollar las inteligencias múltiples. Nosotros tenemos, ahora, yo les había dicho que nosotros tenemos en la inteligencia emocional la interpersonal y la intrapersonal. Esas son dos ramas de la inteligencia emocional que ya le vamos a ir viendo poco a poco con un material que les voy a compartir. Y por supuesto, todo este material que les voy a, que vamos a mostrar aquí y algunas otras páginas de interés y un taller. Yo seguí un taller muy interesante sobre inteligencias múltiples que ahora, bueno, está en el internet, pero yo les voy a pasar todo el taller para que ustedes puedan ahí desarrollar y puedan ir viendo las técnicas que se utilizan, incluso en los niños con necesidades educativas especiales. O sea, es un taller bastante bonito, muy interesante, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que las inteligencias, el desarrollar las inteligencias múltiples y las estrategias que nosotros utilizamos, nos van a ayudar muchísimo a resolver problemas, porque uno de los puntos fundamentales del desarrollo de las inteligencias múltiples es aprender a resolver problemas, a encontrar soluciones. Y si es que no encontramos soluciones, inventar estas soluciones de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a arreglar un problema.
Entonces, es súper interesante que nosotros nos podamos desarrollar nuestras inteligencias múltiples. Es interesantísimo porque, mire, tenemos 7 tipos de inteligencias múltiples y a veces nosotros decimos, wow, ni con una sola puedo. Pues no, en realidad las 7 inteligencias múltiples las podemos desarrollar. El lenguaje, la matemática, como les había dicho, la música, el arte, el área espacial. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder aprender a través de este pequeño y corto taller, no? A ver, les voy a decir las inteligencias múltiples para que ustedes más o menos entiendan y después vamos a ir desarrollando una por una. Tenemos la inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, tenemos la inteligencia musical, tenemos la inteligencia naturalista, tenemos la inteligencia corporal, tenemos la inteligencia lógico-matemático y la inteligencia emocional. Esas son las 7 inteligencias que nosotros vamos a desarrollar. Ahora bien, se habla también de otro tipo de inteligencias, pero realmente estas son las inteligencias marcadas y que realmente se han estudiado. Entonces sí tenemos que irnos hacia un estudio científico también, porque es la única manera de tener resultados reales sobre el tema que nosotros estamos hablando. Ahora, el taller en el que yo les había comentado, al que yo hice un taller, ahí esto lo hice con un profesor muy inteligente, se llamaba Howard Gardner. Él es un profesor de la Universidad de Harvard y él explicaba sobre esto de las inteligencias. Él decía, ¿no? Que él nos ponía a nosotros un ejercicio específico donde nos decía, yo le voy a poner unas frases y usted de acuerdo a estas frases va a poder identificar qué es una inteligencia múltiple. Entonces, él nos preguntaba cosas como, por ejemplo, desarrollar las inteligencias múltiples es sacar buenas notas, es hacer bien los test psicológicos y psicopedagógicos que se hacen en los orientadores o psicólogos en los colegios, tener muchos amigos, que seas muy bueno para las matemáticas, tocar bien el piano, nos decía saber dibujar, pero siempre él nos decía, eres capaz de resolver distintas situaciones difíciles o problemas buscando soluciones acertadas. Entonces, claro, todo el mundo decía esa, porque en realidad desarrollar las inteligencias múltiples es eso, ¿no? Ser capaz de resolver distintas problemáticas que se nos presenten, tanto situaciones de adversidad, situaciones escolares, situaciones con nuestros padres de familia, porque también es súper importante desarrollar esas inteligencias para manejar un grupo de estudiantes y también un grupo de padres de familia. Entonces, es muy importante que nosotros utilicemos este tipo de digamos que de resolución de problemas a través de las inteligencias múltiples. Ahora bien, voy a empezar con la inteligencia espacial. ¿Qué es la inteligencia espacial? La inteligencia espacial es aquella que resuelve problemas. Es aquella que resuelve problemas, crea productos a través de imágenes, de formas, de puntos, de líneas, y esta inteligencia comprende mejor las imágenes y no las palabras. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un bus, nosotros vemos en el bus ciertas imágenes que nos indican qué no hacer, como el no comer, no mascotas, no fumar, y nosotros vemos una imagen específica que ya nuestro cerebro reconoce y dice, eso no hay que hacer. Entonces, hay muchas personas que prefieren y reconocen más rápidamente la imagen que la palabra, porque también en los buses viene un pequeño rótulo o una pequeña información que dice prohibido fumar. Entonces, las personas prefieren, algunas, las que tienen desarrollada esta inteligencia espacial, prefieren ver el gráfico o la imagen y no la palabra. Entonces, esto también tiene que ver muchísimo con la anatomía del ojo. Entonces, ellos específicamente guían su proyección de conocimiento hacia la imagen.
Entonces, es bastante interesante porque la inteligencia espacial tiene un montón de campos de desarrollo porque les permite ser mucho más visuales. Entonces, yo miro y puedo identificar lo que dice en esa imagen. Ahora, la inteligencia espacial es la que nos ayuda a reconocer caras. Son los que tenemos muy buena memoria para los rostros, las caras, para darnos cuenta de las formas, los objetos, los colores, los detalles, precisamente por eso, porque somos muy visuales. En esta inteligencia espacial, nosotros podemos trabajar muchísimo con nuestros estudiantes en juegos de mesa, como el juego de ajedrez, resolver rompecabezas. Los que tienen desarrollada esta inteligencia son muy buenos para la matemática también y para resolver problemas de construcción. Por ejemplo, los rompecabezas, como lo había dicho, el juego de ajedrez, son bastante estratégicos, valoran muchísimo las obras de arte, admiran mucho la escultura, además que trabajan también como escultores, les gusta muchísimo ver los edificios, las construcciones, y siempre están orientándose hacia el espacio. También nosotros encontramos aquí que en este grupo, en esta inteligencia espacial, también es súper importante cuando los niños están en la iniciación, cuando están en primero de básica o en segundo de básica, o pasan por lo que nosotros llamábamos el centro infantil, ven muchísimo a garabatear, a dibujar, aprenden a esculpir, a construir objetos tridimensionales. Entonces, ahí se está desarrollando esta inteligencia espacial. A ellos les gusta también hacer mucho televisión, videos, cine. Ahora que está súper de moda esto de los chicos de los youtubers, por ejemplo, ellos tienen muy desarrollada esta inteligencia espacial porque les gusta muchísimo la televisión, lo que tiene que ver con videoclips. Entonces, es una inteligencia que realmente ayuda mucho en estos aspectos. Ellos también son muy buenos para diseñar, son buenos para descifrar códigos, para hacer cómics, hacer fotografías, para editar, para navegar. O sea, tienen a través de esta inteligencia, todos estos elementos se pueden construir y se puede desarrollar la inteligencia espacial. Ahora, yo admiro muchísimo a varias personas que tienen esta inteligencia, esta inteligencia espacial bastante desarrollada, como Antonio Gauss. Antonio Gauss era una persona, un artesano del metal que nació en 1852 en España, y él hacía esculturas impresionantemente hermosas. A él le gustaba crear muchísimo y era muy, muy exacto en lo que él construía, en lo que él hacía, ¿no? Él era muy, muy inteligente y tenía desarrollada esta habilidad específica, esta inteligencia específica. Él no pudo ir a la escuela por una enfermedad que él tenía en sus huesos, bastante delicada, así que él estudiaba en casa. Y producto de este estudio en casa a través de sus padres, de su familia, de ver las formas, los colores, de salir a explorar en los patios y todo, él iba construyendo sus obras de arte, ¿no? Entonces, él trabajaba muchísimo con luz, con sombras, con formas. Muy, muy interesante. Entonces, sí, ellos van construyendo muchísimas cosas, van haciendo cosas importantes. Fue uno de los arquitectos más importantes. Entonces, es interesante todo lo que ellos, a través del desarrollo de esta inteligencia, fueron construyendo. Eso es en cuanto a la inteligencia espacial. Ahora, cuando ustedes me quieran hacer preguntas sobre esto, les pido que por favor me vayan anotando y después vamos a ir viendo. Ahora vamos a hablar sobre la inteligencia. Vamos a hablar sobre la inteligencia corporal, también muy importante como todas las otras. ¿De qué se trata la inteligencia corporal?
es la capacidad de utilizar las partes de nuestro cuerpo entero para poder resolver problemas o retos. Usted dirá, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se desarrolla este tipo de inteligencia en sus máximas posibilidades? Entonces, en esta inteligencia corporal están todas aquellas personas que aman mucho el deporte, ¿sí? Los profesores de educación física, por ejemplo, tienen su inteligencia corporal bastante desarrollada porque trabajan muchísimo con el cuerpo y con las formas, y esto es de alguna manera una inteligencia que exige coordinar muchísimo la mente con el cuerpo para realizar actividades físicas perfectas. Así tenemos nosotros los deportistas de alto rendimiento que necesitan utilizar muchísimo su inteligencia para coordinar sus movimientos, ¿sí? Para muchos niños y adultos realmente el canal auditivo y el visual son insuficientes. Entonces, para ellos es súper importante comprender y recordar la información a través del movimiento, de la manipulación, del coger, del experimentar físicamente lo que aprende. Entonces, es por eso que la educación física se ha convertido en una materia muy importante, incluso en esta malla curricular escolar se aumentaron 2 horas más de educación física. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta de que realmente es súper importante la educación física porque se vuelve multidisciplinario el trabajo, que gracias a la educación física, los chicos aprenden un poco más de matemáticas, aprenden un poco más de ciencias, aprenden un poco más de lengua, o sea, aprenden absolutamente de todo. Entonces, este tema de la inteligencia corporal se convierte en un área interesantísima de un trabajo multidisciplinario en los colegios o en las instituciones educativas. Entonces, es súper importante, ¿no? Que quienes desarrollan esta inteligencia en sus máximas posibilidades realmente son los deportistas, bailarines, coreógrafos, los actores, los cirujanos, los escultores, los cirujanos plásticos. Ellos tienen su inteligencia corporal bastante desarrollada. ¿Por qué? Porque ellos trabajan mucho con sus manos y con la belleza física, ¿no? Entonces, su motricidad fina es muy buena, el control de sus brazos y manos, la precisión para ejecutar aquello que su mente le ordena. Entonces, la inteligencia corporal es interesantísima. Ya cuando les pase el documento sobre el taller, ustedes ahí van a ver algunas áreas del taller que ustedes mismos los pueden ir haciendo en casa y los pueden aplicar también con sus estudiantes, ¿no? Uno de uno de los deportistas que mejor tenía desarrollada su inteligencia corporal era Rafa Nadal. Era un deportista de élite, muy bueno, un personaje de una inteligencia corporal extraordinaria. Él era muy interesante, ha ganado muchos torneos de tenis, él era un tenista muy conocido, o sea, era increíble su motricidad, cómo la tenía él controlada y cómo él tenía desarrollada su inteligencia corporal. Tenemos también una famosísima chica, nadadora olímpica de 22 medallas, Teresa Perales. Ella, increíble, ella estaba en silla de ruedas, pero era una nadadora extraordinaria. Entonces, ¿qué pasó? Que pues ella poco a poco fue desarrollando su inteligencia corporal por su dificultad, por su discapacidad física, y se convirtió en una medallista impresionante. Entonces, ¿qué es lo que Teresa hacía? Pues su actividad le ayudaba muchísimo a sentirse motivada, superada, era luchadora y esforzada, y esto a ella le ayudó muchísimo a crecer. Entonces es interesante, ¿no? Porque hay, hay un montón de actividades como prácticas de ritmo, de utilizar las palmadas, utilizar los tambores para ir desarrollando este tipo de inteligencia, que es la corporal y con la que muchos profesores de educación física trabajan. Es una práctica de expresividad, es muy bonito
porque a los estudiantes tú les puedes hacer un montón de cosas, les puedes indicar y decir, por ejemplo, cuando desarrollamos expresión corporal con nuestros estudiantes pequeñitos, la danza, el baile, movimientos del cuerpo, les decimos a los niños ponte triste, ponte alegre, como es cuando estás enojado, cuando estás alegre, cuando estás sorprendido. Entonces, todo esto es desarrollar la inteligencia corporal. Es, también hay ejercicios interesantes para desarrollar la inteligencia corporal, como el trabajo con sogas, el trabajo con tizas en el piso. La rayuela es impresionante para desarrollar esta inteligencia. Yo suelo dibujar una rayuela en mi escuela donde yo trabajo y yo juego con los chicos en recreo y realmente es tan divertido y también es tan motivador porque los chicos se emocionan, los estudiantes, y dicen, wow, profe, entonces es un bonito trabajo corporal. Entonces ellos aprenden muchísimo a manejar toda el área de su cuerpo, cómo controlar el movimiento, la danza, hacer teatro. Todas estas cosas son súper interesantes porque también desarrollar la inteligencia. Hola, hola, hola. ¿Alguien me está saludando? Tengo, me parece que una niña en el curso, no importa, igual le voy a saludar. Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir trabajando. Ya. Bueno, para no romper el hilo, lo interesante de esto es que yo trabajo con un taller interesantísimo que se llama el psicoballet. Trabajo mucho en el área psicológica y el baile. Entonces, esto a los niños les ayuda muchísimo a poder desarrollar toda su imagen corporal, aceptarse físicamente, aceptar digamos que sus defectos, porque muchos dicen, profe, es que míreme, yo tengo un brazo más corto, tengo una pierna más corta, soy muy chiquito, soy muy alto, soy muy gordo, soy muy flaco. Entonces, este tipo de talleres como el psicoballet, trabaja muchísimo en estas áreas, en las áreas de mejoramiento de su propio cuerpo y de la aceptación de su cuerpo, de su autoestima. Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia corporal? Porque les enseña a nuestros estudiantes, nos enseña a nosotros mismos como seres humanos adultos a aceptarnos como nosotros somos y que nuestro cuerpo es capaz de lograr lo que desee, lo que quiera, hacer el deporte que quiera, siempre que usted lo practique y tenga la voluntad para hacerlo. Entonces, la inteligencia corporal es muy importante, trabaja de manera multidisciplinaria con las otras áreas y desarrolla muchísimo el amor y la aceptación hacia sí mismo y hacia el cuerpo. Esa es la inteligencia corporal. Ahora, muy bien, vamos a hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional va de la mano y por supuesto trabaja muchísimo con las otras inteligencias. La inteligencia emocional, como les había dicho al inicio, para mí es una de las más importantes para desarrollar, porque realmente vivimos ahora en un mundo donde la parte de las emociones y del control de emociones es muy importante. Mire, fíjese en este tiempo que estamos viviendo, que no nos esperábamos en lo absoluto, porque no pensamos en ningún momento que íbamos a vivir lo que estamos viviendo hoy. Cómo nuestra inteligencia emocional y el control de emociones está manejando toda esta situación en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque ahora estamos trabajando a través del Internet, cómo nuestra vida se ha volcado o ha dado un giro tan grande y nuestra inteligencia emocional está trabajando ahí. Estamos controlando a nuestros niños, estamos controlando nuestra casa, estamos controlando a nuestros estudiantes, estamos controlando a nuestros esposos, a nuestras esposas, estamos manejando un trabajo grandísimo en casa, y la presión realmente de sentirte encerrado, porque realmente cuando tú estás trabajando, estás afuera y estás en tantas ocupaciones que el estar encerrado pues ha producido muchísimo estrés a muchas personas.
Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Porque nosotros aprendemos a controlar esas emociones que tenemos. La inteligencia emocional, nosotros tenemos en la inteligencia emocional dos tipos de inteligencias, la intra y la inter. La intra es un prefijo que se pone delante de algunas palabras que significa adentro, dentro. Intra es lo de adentro. Y cuando estamos hablando de inter, que es lo de afuera, estamos diciendo que es igual un prefijo que se utiliza muchísimo como la palabra entre, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la inteligencia intrapersonal, lo que es de adentro, dice que esta inteligencia se refiere a todo lo que nosotros somos, cómo nosotros somos, qué somos capaces de saber sobre nosotros, nuestros sentimientos, nuestra forma de controlar y regular nuestros sentimientos, lo de adentro. Cuando hablamos de inteligencia interpersonal, estamos hablando de la capacidad de entender a los demás, ¿sí? A lo que los demás sienten, a las habilidades que se relacionan con las otras personas, a ser amigos, a trabajar en equipo, a comprendernos en grupos. Entonces, es importantísimo que sepamos que inter es lo de adentro y inter lo de afuera, cómo nosotros trabajamos con los demás. Es muy interesante porque, por ejemplo, quien era muy inteligente emocionalmente era la Madre Teresa de Calcuta. Se habla de que ella tenía una inteligencia emocional altísima, porque era una mujer que siempre se hacía preguntas muy hermosas y a la gente que le rodeaba siempre estaba tratando de motivarle, siempre estaba tratando de levantarle su ánimo, siempre estaba ayudando a los demás, siempre ella dio más de sí misma. Entonces, ella era una persona con una inteligencia emocional súper elevada. Entonces, igual tenemos a otra protagonista muy interesante, se llama Belén García Bellón. Ella era una locutora y ella tenía un programa que se llamaba Mar de Sentimientos, donde ella hablaba sobre todos los sentimientos y las emociones. Y ella podía de alguna manera llegar a los demás, pero no porque era una locutora, sino porque ella tenía algo especial. Ella era una niña con parálisis cerebral infantil. Entonces ella presentaba su trabajo en la radio de una manera increíble. Cómo ella llegaba a los demás a través de las palabras, a través de las emociones, a través de los sentimientos, cómo ella podía motivar a una persona a ser mejor a través de las palabras. Entonces, la inteligencia emocional es muy importante porque nosotros vamos controlando emociones, vamos controlando las emociones de los demás, aprendemos a ponernos en los zapatos de los otros, que es tan importante para poder entender a los demás. Ahora que estamos en este proceso de encierro, yo les invito, ¿no?, a ponernos en los zapatos de los otros de la casa. Entonces usted va a entender muchas cosas que no entendía cuando estaba fuera de casa. Entonces es interesante que todos estos ejercicios del taller que yo les voy a mandar, ustedes los hagan, desen ese tiempo para poder llenar el taller, para poder hacer el taller y realmente van a aprender muchísimo a través de la experiencia que van a ganar haciendo estos ejercicios, ¿sí? Ahí está, habla sobre el trabajo en equipo, qué tipo de trabajo en equipo va a ser, cómo puede trabajar en talleres de concurso, cómo puede usted adaptar estos talleres a sus niños con necesidades educativas especiales. O sea, son temas bastante interesantes que a usted le va a gustar y va a poder trabajar. Entonces recuerde que desarrollar la inteligencia emocional es también definitivamente dar amor a los demás, porque cuando usted es una persona que desarrolla el amor por usted mismo y por los demás, realmente todo se hace mucho más fácil, porque por amor hacemos todo. Entonces nos mueve mucho. Entonces las personas que somos inteligentes emocionalmente trabajamos muchísimo
con estas áreas del amor, de las emociones, del control, de tratar de ver en la adversidad siempre lo bueno y lo positivo. Entonces, sí, definitivamente es importante que dentro de toda la adversidad que nosotros vivimos, nosotros pues veamos todo lo bueno, ¿no? Las cosas positivas que están saliendo de toda esta situación y de todas las situaciones que vivimos. Ahora pasamos por este momento de crisis con el coronavirus, pero hemos tenido otras crisis también que no tienen que ver con virus, pero sí tenemos crisis emocionales, a veces con nuestras parejas, con nuestros hijos, con los maestros, con las autoridades de nuestros colegios, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, cómo nosotros manejamos esas áreas y cómo nosotros aprendemos a entender, a comprender, a aceptar al otro y a darnos la oportunidad de comunicarnos abiertamente sin llegar a la discusión, al enojo, al resentimiento, porque a la larga o a la corta terminamos hablando con esa persona y todo el proceso de resentimiento no ha valido la pena. Entonces es importantísimo desarrollar la inteligencia emocional. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la inteligencia lingüística. Esta es una área también súper linda porque en la inteligencia lingüística se desarrolla muchísimo el disfrutar de la lectura, el comprender lo que leemos, está también todo lo que nosotros decimos con precisión, todo lo que pensamos, es ese don especial que muchas personas dicen de convencimiento o de convencer a otros, de entender lo que los otros nos dicen también, resolver juegos de palabras, leer el periódico, libros, revistas, escribir poesía, escribir cuentos, escribir cartas, discutir, intercambiar ideas, aprender cosas en el colegio. O sea, la inteligencia lingüística es aquella que resuelve todos los problemas a través de las palabras. Las utilizamos para pensar, para aprender y además para jugar y crear cosas bellísimas a través del lenguaje. Muchos profesores de lengua y literatura tienen esta inteligencia desarrollada. Los escritores, los lectores, los periodistas, tienen esta inteligencia muy desarrollada. ¿Por qué? Porque les gusta mucho y disfrutan de la lectura. Entonces, esta inteligencia lingüística es hermosísima. ¿Por qué? Porque aprendemos que a través de la palabra podemos resolver problemas, de la comunicación. Nosotros podemos hacer concursos de libros leídos, podemos hacer concursos de poesía, podemos hacer concursos de libretos, de cuentos. Estas estrategias para trabajar en aula son preciosísimas cuando hablamos de inteligencia lingüística. Y nosotros nos damos cuenta que tenemos estudiantes a los que les encanta hablar, les encanta ser los protagonistas de los discursos, que cuando decimos libro leído es el primero en levantar la mano, que cuando decimos minuto cívico es el primero en decir yo hablo. Entonces, esas personas que tienen esta inteligencia lingüística muy desarrollada, es lindísimo, porque a ellos hay cómo explotarles impresionantemente y incluso hay estudiantes que nunca han hecho un relato o una poesía, pero cuando tú les motivas en el aula y les dices, vamos a hacer una poesía todos, no importa el tema que sea, ese estudiante hace unas maravillas, hace unas cosas preciosísimas. Entonces, es importantísima la inteligencia lingüística porque es una manera de resolver problemas a través de la comunicación, de la palabra y de la escritura. Tenemos bastantes intérpretes, digamos que bastantes referentes en cuanto a lectura. Tenemos a nuestra escritora Heredia, tenemos a Gabriel García Márquez, bueno, tenemos escritores impresionantes que han podido expresar a través de sus libros, sus experiencias, sus vivencias, las vivencias de otros. Imagínense qué hermoso poder desarrollar esta inteligencia, porque podemos expresar a través de lo que nosotros escribimos, lo que los demás sienten, lo que yo siento.
nuestro enojo, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro amor, nuestras emociones, las alegrías, todo a través de la palabra. Entonces, hay escritores increíbles, una de mis escritoras favoritas, Gloria Fuertes. Ella hizo algunos libros, canciones para niños, Don Pato y Don Pito, son libros para niños hermosísimos que a los niños les encanta. Entonces, hay escritores que realmente nacen para ser escritores y nacen con esta inteligencia lingüística y que poco a poco se va desarrollando a través de la lectura, de la práctica de la escritura. A mí me gusta mucho hacerles leer a mis estudiantes, entonces incluso los libros de ciencias, de literatura, de matemáticas, les hago leer, porque leer te llena, te emociona, te lleva a mundos distintos, logras concebir tu imaginación a través de la lectura y te trasladas a mundos diferentes, conoces el mundo a través de la lectura. Entonces es lindísimo. Por eso ahora hay los programas de lectura en los colegios bastante fuertes, porque sí es importante. Leer es aprender y aprender es liberarse de muchas cosas. Entonces, para mí la lectura es importantísima y es una de las inteligencias que más debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Ahora, aquellas personas que tienen también desarrollada la inteligencia lingüística son los vendedores. Ellos tienen la inteligencia lingüística súper desarrollada, tienen ese poder de convencimiento impresionante y es importantísima la inteligencia lingüística para ellos. Son muy buenos para vender, tienen palabras para pensar, actúan muchísimo con mucha chispa, cómo le convenzo a esta persona, crean sus propios diálogos, no sé, cuando ustedes se suben a los buses, a mí me ha pasado, veo los niños chiquititos o los adultos que suben a los buses a vender y se aprenden los textos, y todos dicen exactamente lo mismo, pero unos te das cuenta que te convencen y otros no te convencen. Entonces tú te puedes dar cuenta quiénes son las personas que tienen esta inteligencia lingüística súper desarrollada. Hay niños chiquititos, chiquititos que se suben a los buses y tú les ves que te dicen unas cosas impresionantes y se aprenden el texto y te conmueven y tú incluso llegas a comprar sus productos, aunque evidentemente está prohibido esto del trabajo infantil, pero me refiero al tema con respecto a lo de su inteligencia, ¿no? Qué bonito que en estos niños se pudiese desarrollar un programa de lectura, por ejemplo, ¿no? Acoger a estos pequeños niños, enseñarles que a través de esa memoria impresionante que tienen y de esa forma de expresarse pueden aprender otras cosas. La inteligencia lingüística es muy, muy linda. Ahí también yo les voy a mandar en el taller todos los ejercicios para que ustedes los puedan elaborar y los puedan aplicar con sus estudiantes y también ustedes mismos en casa, en familia, ahora que están en casa, lo pueden aplicar a sus hijos, entre ustedes, y les va a gustar muchísimo las actividades. Bueno, vamos ahora sí a la lógico-matemática. También es bueno, todas las inteligencias, como ya les había dicho, tienen su grado de importancia, ¿no? Todas absolutamente, pero cuando hablamos de inteligencia lógico-matemática, estamos hablando de aquella inteligencia que a través de la matemática eres capaz de resolver los problemas. No solo matemáticos, sino también la manipulación de datos numéricos y de razonamiento lógico. Las personas que tienen desarrollada esta inteligencia matemática son personas que razonan de forma inductiva, o sea, es de una manera de inducción, ¿no? ¿Qué es el razonamiento inductivo? Es cómo nosotros observamos y cómo nosotros organizamos algunas situaciones o elementos y cómo nosotros detectamos las coincidencias entre estos elementos o situaciones que nos llevan a concluir o nos llevan a la conclusión de una respuesta acertada. Es nosotros, aquellas personas que tienen desarrollada la inteligencia matemática, son personas muy, muy inductivas y también son personas muy esquematizadas, o sea, son rigurosas en su pensamiento.
Entonces es bien interesante porque la matemática te sirve para todo. Cuando tú aprendes matemáticas, la matemática, pienso yo, es una de las materias que más importante es. Todas son súper importantes, pero si tú sabes de matemáticas, sabes de todo. Porque a través de la matemática sumas, vas a la tienda. Restas, vas a la tienda, compras cosas. O sea, la matemática es importantísimo para la vida. Entonces es muy, muy interesante. Yo ahí les pongo en los documentos que les vamos a enviar en nuestros recursos todo lo que tiene que ver con la inteligencia matemática, algunos links para que ustedes puedan ingresar y puedan ver qué tipo de estrategias se pueden utilizar para mejorar la matemática. Uno de los exponentes más importantes de la matemática era Pitágoras. Pitágoras era, imagínense, vivió entre los años 580 y 520 antes de Cristo y era magnífico en Grecia porque era espectacular para manejar números, para manejar espacios, para manejar un montón, o sea, todo lo que tiene que ver con números amigos, o sea, con todo lo que tenía que ver con números. Entonces, él tenía muy desarrollada su inteligencia matemática. Entonces, eran cosas increíbles, ¿no?, que nosotros podemos aprender a través de este taller. Stephen Hawking, él también tenía a pesar de su discapacidad, una inteligencia matemática impresionantemente desarrollada. Era físico teórico, británico, pero era increíble. Era un hombre que conocía de todo, absolutamente de todo, pero específicamente de física. Entonces él estudió en Cambridge, en Oxford, en Harvard, bueno, hizo sus estudios en muchos lugares y realmente era un hombre impresionante para la matemática. Entonces, igual les pongo ahí unos links para que ustedes puedan revisar y puedan trabajar. Hay juegos para entrenar la lógica, hay práctica también, hay juegos de dominio. Se utiliza mucho en el desarrollo de la lógica matemática, se utiliza muchísimo el juego del dominó. Es muy bueno para desarrollar la matemática. Ese es uno de los juegos que ahora encontramos piezas pequeñitas para niños pequeños, para niños de media, para niños de bachillerato, jóvenes de bachillerato. Dominó es muy importante, es uno de los juegos con los que usted puede trabajar súper bien en aula y puede trabajar en casa y puede estar con sus hijos también, que créame que va, además de divertirse, a desarrollar esa inteligencia matemática. Están las secuencias, juegos para usar aritmética, porque aquí utilizamos muchísimo también el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, hacer formas, hacer construcción a través de todo lo que tiene que ver con las formas geométricas. Vamos, o sea, hay la inteligencia lógico-matemática se desarrolla a través de ejercicios y de mucha práctica también. Hay talleres interesantes también de minijuegos de olimpiadas en matemáticas para niños que tienen dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Puede trabajar también en atletismo, en baloncesto, haciendo saltos de valla, haciendo canastas, contando las canastas. Bueno, hay algunas cosas interesantes que a ustedes les va a gustar y que van a poder aplicar en sus aulas en cuanto a la lógica matemática. Es interesante porque yo pienso que cada una de las inteligencias que hemos estudiado o que estamos ahorita revisando, ¿no?, porque es poquito el tiempo que tenemos, de alguna manera nos ayuda a entender que cada una de estas inteligencias están asociadas a lo que nosotros enseñamos en aula. Y todas estas inteligencias se convierten en un trabajo multidisciplinario, como lo había dicho anteriormente, porque todas están concatenadas, o sea, todas van de la mano. Todas se ayudan entre sí para mejorar todas las inteligencias. Entonces, es bien importante que cada maestro que tiene su materia específica trabaje con el otro maestro porque se pueden ayudar muchísimo y se pueden desarrollar las inteligencias tanto del maestro como del padre o como del estudiante. Muy bien, ahora nos vamos a la inteligencia musical.
eh, eh, este es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la música. Es muy bonito porque ahora ha habido muchísimos estudios que han podido científicamente comprobar que la música es una de las mejores terapias para el alma y también para aquellas personas que tienen bastantes dificultades emocionales. La música se ha convertido en un instrumento maravilloso de trabajo en el área emocional. ¿Por qué? Porque la música de alguna manera pues es bonita, es agradable, tiene ritmo, tiene armonía, tiene muchísimos elementos importantísimos para mejorar la autoestima de los niños. Muy importante la música. Yo siempre he dicho que un niño que hace música, un niño que hace deporte, un niño que hace arte y un niño que estudia es un niño completo y feliz. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando estas inteligencias y estamos permitiéndole al niño reconocerse como un ser humano multifacético, capaz de hacer muchas cosas y que es capaz de hacerlas. Entonces, para mí, desarrollar las inteligencias múltiples es importantísimo desde que son pequeñitos, porque los niños aprenden y se vuelven hábitos y los hábitos son para toda la vida. Entonces, regresando al tema de la inteligencia musical, nosotros pues podemos tomar en cuenta que a través de las melodías que nuestra cabeza, están en nuestra cabeza, que hemos aprendido o que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, en algún momento, en cualquier momento asociamos la música a un recuerdo. Y a veces estamos tarareando algunas canciones, ¿no es cierto? Muy a menudo lo hacemos. Nuestros pies se mueven, nuestro cuerpo se mueve cuando escuchamos alguna canción que nos gusta. Realmente nos tranquiliza escuchar música tranquila cuando estamos nerviosos, cuando estamos tristes. O sea, realmente la música es una terapia increíble para todos, para todos. Ahora, yo no dudaría jamás en trabajar con música en mi aula también. Muchas maestras ponen canciones para que sus estudiantes puedan trabajar y es muy bueno también porque se desarrolla la inteligencia musical y puedes disfrutar, puedes pensar, puedes expresarte con todos los sonidos armónicos que produce la música y resolver problemas también a través de la música. Tenemos, imagínense, a Beethoven, tenemos a los cantantes ahora, como hay un cantante que se llama Lang Lang, que hace una música impresionantemente hermosa, pianista, bellísimo, y todo y eran personas que tenían necesidades educativas especiales, y mire, son extraordinarios. ¿Por qué? Porque los sonidos del mundo, porque nosotros vivimos en un mundo de sonidos, donde todo lo que nosotros escuchamos está en nuestro cerebro y ya está, cuando somos niños, esa plasticidad nos ha permitido absorber todo lo que hemos escuchado y los sonidos del mundo son conmovedores para nosotros. Cuando dimos un taller así hace poquito y hablábamos sobre la discapacidad auditiva, cómo nosotros podemos a un niño hacerle escuchar música si no escucha. Entonces dices, qué contradictorio, ¿cómo va a escuchar? Pero realmente cuando les falta su oído y no pueden escuchar, su cuerpo vibra. Entonces ellos pueden aprender absolutamente todo sin escuchar y hacer una música impresionante. Así que para mí la inteligencia musical es bellísima porque aprendes un montón de cosas. Yo trabajo mucho con concurso de canciones con mis estudiantes, les ayuda bastante. Les doy temas específicos para que hagan sus propias canciones, para que luego las canten sin importar qué tipo de género musical utilicen, porque entre las cosas o las características más importantes de desarrollar las inteligencias múltiples es permitirle al estudiante desarrollarse por sí mismo en lo que él ama, en lo que él quiere hacer. Entonces es muy interesante esto, ¿no? La música ayuda muchísimo a relajarse, a conocerse, te relacionas con otras personas a través de la música. O sea,
haces muchísimas cosas que otros elementos o otro tipo de cosas no te lo permiten. Entonces, para mí, la terapia musical es muy interesante en absolutamente todas nuestras vidas. Si estás triste, escucha música alegre. Si estás muy alegre, escucha una música que te calme. Si estás enojado, si estás molesto, incluso yo tenía tenía una paciente que ella se relajaba mucho con el rock, con el rock, con el heavy. Entonces ella amaba esa música y realmente le relajaba. Entonces ella decía, para mí esta música me relaja. Y yo veía su relajación. Entonces, mire, todas las personas tenemos una forma distinta de ver, de sentir, de, de, de reconocer la música. Entonces, para mí la inteligencia musical es muy importante porque te sirve como un instrumento terapéutico impresionante para recuperar a personas que tienen problemas emocionales. Muy bonito. Es una terapia interesante, así como el arte también. Eso en cuanto a la inteligencia musical. Muy bien. Ahora vamos a ver la última de nuestras inteligencias, que es la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista, de esta no se habla muchísimo o no se hablaba, ahora sí ha tomado una fuerza poderosa en el mundo, porque la inteligencia naturalista no es más que aquella inteligencia que nos permite sensibilizar al ser humano hacia la naturaleza. Son aquellas personas que aman mucho la ecología, los animales, los peces, el mar, la tierra, las montañas. Son personas que tienen su inteligencia bastante desarrollada en cuanto a la sensibilidad especial, o sea, tienen una sensibilidad especial hacia la naturaleza. Entonces, esto es lindísimo porque son aquellas personas que trabajan en ecología, las personas que les gusta mucho el cuidado del medio ambiente, de los animales, del aire, están siempre preocupados por desarrollar estrategias de mejoramiento, son personas que están reciclando todo el tiempo, o sea, son personas que realmente se preocupan por la naturaleza. Mire cómo en este último tiempo que hemos estado todos encerrados, hemos visto cómo la naturaleza ha ido cambiando y ha ido mejorando su estatus, porque estaba la naturaleza realmente bastante golpeada en nuestro planeta. Y miren estos días cómo todo se ha ido reorganizando, se ha ido reestructurando, cómo la naturaleza ha ido mejorando y cómo estas personas que estudian a la naturaleza se han ido dando cuenta, perdón, de cómo o, o sea, el trabajo de la propia naturaleza es tan grande y ellos estudian, ¿no? Cada fenómeno que está sucediendo en la naturaleza y por qué razones ha ido mejorando, por qué razones estaba tan dañada la naturaleza. Son personas que realmente viven muy cercanas al medio natural. Entonces, esta inteligencia demuestra intereses y capacidades de una persona para relacionarse con el mundo físico y los seres vivos. Los que habitan en el mundo para enfrentarse a los problemas que tienen a través de la naturaleza, resolver problemas a través de la naturaleza. Por supuesto, ¿no? Van experimentando y van conociendo y reconociendo los problemas y las respuestas o las soluciones a estos problemas naturales. Entonces, es todas aquellas personas que aman estar en la naturaleza, como Charles Darwin. Ustedes saben, Darwin nació en Inglaterra en 1809. Él era un científico increíble de la historia. Era de muy niño, era muy observador, le gustaba muchísimo estar en la naturaleza. Él era feliz en un jardín que él tenía. O sea, vivía encantado con la naturaleza. Él estudió en Cambridge, se volvió un profesor de botánica. Generalmente las personas que tienen desarrollada esta inteligencia son los profesores de biología, de química, son los que les gusta muchísimo son los que tienen desarrollada esta inteligencia, ¿no?
Entonces es una cosa maravillosa también, porque ellos son los que protegen al medio, son los que reconocen los cambios. Los veterinarios también son uno de los que tienen esta inteligencia bastante desarrollada. Y encontramos un montón de protagonistas naturistas que aman la naturaleza. Entonces ellos tienen bastante desarrollado. Ahora, la inteligencia naturalista también es importantísimo en las áreas, por ejemplo, para los profesores de ciencias sociales, de historia, de geografía, porque a través del desarrollo de estas inteligencias les permiten a los chicos observar afuera en el campo. Entonces, esto desarrolla la inteligencia naturista. Es muy, muy bonito porque los chicos aprenden, ¿no? De las plantas, de la tierra, de todo lo que en nuestro entorno existe. Entonces, los naturalistas son generalmente científicos que trabajan con la naturaleza. Entonces, es muy bonito porque llevarles a la granja a los niños pequeñitos, mostrarles los animales, de alguna manera crear conciencia social sobre la naturaleza, sobre lo que nosotros tenemos, sobre la fauna, sobre todo lo que tiene que ver con peces. Todas estas cosas son importantísimas porque a la larga la inteligencia naturalista va a preservar nuestro mundo. Entonces, si nosotros desarrollamos la inteligencia naturalista en nuestros niños, estamos seguros de que van a preservar el mundo. Entonces, imagínense qué importante es esta inteligencia también. Bueno, hasta aquí hemos terminado con todo lo de las inteligencias. Les he dado, creo que de la manera más sencillita y más fácil poder aprender sobre las inteligencias múltiples, sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples. Son temas increíbles, muy bonitos. Yo creo que todos estamos en la capacidad de desarrollar las inteligencias múltiples. Creo que desde los niños hasta los adultos lo podemos hacer. Es muy importante que nosotros tengamos dominio propio, que es importantísimo en el área emocional, que nosotros seamos capaces de comprender, ¿no? Que cada estudiante, que cada ser humano es un mundo distinto y cada uno tiene su propia inteligencia desarrollada. No es que no todos lo podamos hacer, porque todos somos capaces de ser buenas personas, todos somos capaces de controlar nuestras emociones, todos somos capaces de tocar un instrumento musical. Aunque lo toquemos mal, lo podemos hacer, lo podemos intentar. Todos somos capaces de leer, todos somos capaces de escribir cosas increíblemente hermosas, todos somos capaces de hacer un ejercicio, todos somos capaces de amar un deporte, caminar, salir a correr, hacer flexiones de pecho, hacer para cuando estamos con nuestra barriguita, hacer nuestros ejercicios, podemos hacer piernas, podemos utilizar nuestra inteligencia corporal para mejorar nuestro propio cuerpo, somos capaces de sumar, de restar, de multiplicar, incluso cuando nuestros hijos o nuestros estudiantes nos dicen, y no somos profesoras de diversas áreas, porque ahora son por áreas, ¿no? Pero si un estudiante nos dice, profe, ¿cómo sumo? Usted automáticamente sabe cómo sumar y va a encontrar una forma de enseñarle a sumar, cómo enseñarle a restar, cómo enseñarle a multiplicar. Entonces, todos tenemos, mire, la habilidad y la capacidad de desarrollar las inteligencias múltiples. Todos, absolutamente todos. No necesitamos ser niños para aprender, ni adultos para no aprender. Siempre, siempre podemos aprender todos los días, es un aprendizaje nuevo y desarrollar nuestras propias inteligencias también es un reto. También es un reto para nosotros controlar nuestras emociones que, como yo les decía al principio, pienso que la inteligencia emocional es una de las inteligencias que uno más debe trabajar. Porque a través de las emociones, de los sentimientos, tú puedes cambiar el mundo por completo y es real.
Hola, mi Mari. Le comentaba a los docentes acerca de la pregunta sobre estudiantes con necesidades educativas de nivel grave o moderado, cómo podemos trabajar la parte de la enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clase, pero también la inteligencia emocional. Entonces, les había comentado que hay que saber bien qué tipo de necesidad educativa tenemos para saber por qué hay necesidades educativas como el autismo en el cual nosotros no podemos ser tan afectuosos o ellos no van a llegar a un nivel en el que emocionalmente se encuentren bien. Entonces, esto fue lo único. Bueno, sí, estas serían las preguntas. Le decía a Viviana que por favor nos comunique qué tipo de necesidad educativa es. Y bueno, aquí hay otra pregunta para ti. ¿Sería las inteligencias múltiples, se las trabaja por separado o se las puede trabajar en conjunto? Se las puede trabajar en conjunto también. Eso es lo que les había dicho, que las inteligencias múltiples se convierten en un aspecto multidisciplinario, porque podemos hacer uso de todas ellas y podemos desarrollarlas a través de un juego, absolutamente todas. Ahora, en cuanto a la pregunta anterior, con respecto a lo de las necesidades educativas especiales, sí es muy importante que usted reconozca la necesidad, porque como lo había explicado Patti, los niños con autismo o Asperger son niños que no les gusta ser abrazados, que no les gusta ser tocados y son muy sensitivos al ruido, son muy sensitivos a que les toquen. Esto les provoca más bien un poco de estrés. Entonces hay que saber qué tipo de necesidad educativa especial tiene específicamente para poder trabajar. Ahora dice, capacidad intelectual. Sí, discapacidad intelectual, sí lo estás leyendo entonces. Sí, ahí dice discapacidad intelectual, no sabemos si es moderada, si es que es, dependiendo en qué grado esté la discapacidad, pero con ellos sí se puede trabajar todas las inteligencias múltiples. Con ellos sí podemos trabajar con aquellos niños que tienen discapacidad intelectual, dependiendo del grado también, pero hay que tomar en cuenta que la discapacidad intelectual también está asociada al autismo, está asociada a la parálisis cerebral, está asociada al síndrome de Down también. Entonces hay que reconocer muchísimo qué discapacidad intelectual, en qué grado está, ¿no? Pero sí se puede trabajar todo lo que es música, lo que es arte, lo que es expresión corporal, inteligencia corporal, espacial. Sí se puede trabajar. Ahí en el taller que les voy a enviar, ahí están algunas especificaciones y algunas estrategias que ustedes van a poder utilizar con sus estudiantes, si es que tienen este tipo de dependiendo de la discapacidad y del grado. Gracias a usted. Listo, creo que ya no tenemos más preguntas. Ya. Habíamos hablado un poco también antes de que te conectes acerca de los recursos del uso de las TICs en el desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿no? Y aun cuando no tienen ayuda de los representantes, o sea, cuando en realidad los padres de familia no apoyan al desarrollo de la inteligencia de sus niños, ¿no? Y cómo fomentar las TICs en el desarrollo. También les había explicado que en realidad debemos hacer que la tecnología sea nuestra aliada ahora porque tenemos a nuestros estudiantes nacidos en la tecnología. Entonces, tenemos que aprender a utilizar recursos, a investigar y pues vamos a enviarles también un listado de algunos de los recursos que podemos utilizar para manejar inteligencias múltiples. No sé si realmente es necesario. Sí, tengo ahí una pregunta de inteligencia emocional con niños con discapacidad visual. Ahí sí podemos utilizar muchísimo todo lo que tiene que ver con expresión corporal, todo lo que tiene que ver con deporte y actividad física. También matemática, nosotros podemos aprender todo lo que tiene que ver con lo que podemos tocar a través de nuestras manos. Todo lo que es, por ejemplo, para enseñar colores, para enseñar frutas, tenemos que utilizar texturas, la utilización de texturas es muy importante y podemos llegar a desarrollar las inteligencias de estos niños, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la discapacidad visual es una discapacidad que es solamente de lo que no veo, pero nosotros sí podemos sentir, podemos tocar, podemos oler, podemos bailar, hacer danza, hacer música, podemos hacer absolutamente todo, porque todos sus otros sentidos están absolutamente súper desarrollados. Entonces,
Realmente todas las inteligencias las podemos utilizar y todos los ejercicios que utilizamos en nosotros niños regulares los podemos utilizar con ellos. Hay que tener cuidado, eso sí, de que no se golpeen, de que no se caigan, de tener cuidado y socializar con sus compañeros el trabajo que se va a hacer. Todo eso hay que hacerlo antes del trabajo, pero ellos pueden desarrollar todas las inteligencias. Hay niños que son no visuales y son extraordinarios artistas, deportistas, entonces músicos, así que todas las inteligencias se pueden desarrollar con ellos también. ¿Alguna otra Listo, pregunta? María Elena, creo que Creo sería todo. que hasta ahí. Quiero agradecerles muchísimo la gentileza de haber estado el día de hoy con nosotros. Estaremos para servirles en absolutamente todo con Ilan. Muchísimas gracias por la gentileza de haber venido el día de hoy a esta reunión tan bonita. Y cualquier pregunta, pues estamos para servirles. Les pasaremos todos los recursos con todas las páginas de interés para que ustedes puedan prepararse. Recuerde que autoeducarse es súper importante. Tenemos estas capacitaciones que son interesantes, hermosas, gracias a Ilan, que hace un trabajo impresionante, pero también nuestra obligación de amor por nuestros estudiantes y por nosotros mismos es prepararnos y autoeducarnos, revisar el internet, discernir bien información que existe y trabajar. Y lo mejor, trabajar con amor, por nuestros niños, por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, por nosotros mismos.